Bueno, entonces eh, vamos a ver el repaso del potencial escalar y vectorial en electrodinámica. Mm, Hoy es 8 de septiembre del 2020, entonces esencialmente vamos a mirar cómo es la formulación potencial en electrodinámica y vamos a ver el potencial escalar electrostático. Yo creo que hasta ahí llegamos hoy. Y el jueves vemos el potencial vectorial magnetostático. Entonces, los potenciales en la formulación electrodinámica esencialmente están relacionados con el teorema que vimos en la última clase, ¿cierto? Y que desarrollamos, que es el teorema de Helmholtz. Entonces, nosotros dentro del teorema de Helmholtz, lo que tenemos es que tenemos un campo vectorial arbitrario F. Esto puede ser cualquier cosa. Entonces, como ustedes recordarán, para el caso del campo eléctrico, tenemos que es igual a menos el gradiente de un potencial phi. Y para el caso de la inducción magnética, tenemos que es igual al rotacional de A, que es el potencial vectorial. Entonces, en este caso, realmente lo que nosotros tenemos es que eh, si F es el campo eléctrico, entonces este potencial gamma es cero, ¿cierto? Ahora, si F fuera, por ejemplo, la inducción magnética, este potencial sí es cero, ¿cierto? Y naturalmente aquí gamma sería A, por ejemplo. Entonces, pero de la forma más general uno puede escribir un campo vectorial de esa forma. Entonces, existen dos funciones por ahí, potenciales, una es escalar y otra es vectorial, de forma tal que todo campo vectorial lo puedo escribir como el gradiente de esa función escalar más el rotacional de esa función vectorial. Una cosa importante que ustedes deberían de recordar sobre esta formulación es que en electrodinámica clásica, como vamos a ver, esos potenciales psi y gamma no son, digamos que únicos. Es decir, puede haber más de un potencial psi y gamma que el mismo campo vectorial. Entonces, y eso se debe, digamos que a algunas, bueno, una cuestión física y es que los potenciales no son observables. Lo que es observable es una diferencia de potencial, A, y B, eh, esencialmente que el, el- los potenciales que van a satisfacer ese requerimiento son los potenciales que den como resultado esta divergencia y este rotacional. Entonces, esa divergencia y ese rotacional ya sabemos de la clase pasada que los tenemos que conocer para poder especificar a F. Y después de que nosotros conocemos esa divergencia y ese rotacional, entonces podemos hallar unas ecuaciones de movimiento que vimos que son las ecuaciones de Poisson, de forma tal que su solución queda expresada de esta forma. Y ahí dentro de esa forma nosotros vemos que está la función de Green, ¿cierto? Nosotros en la clase pasada descubrimos que la función de Green es igual a menos 1/4pi por la magnitud de R, ¿cierto? Entonces, para el caso magnético y para el caso eléctrico, entonces nosotros podemos especificar cada cosa ahí. Vamos a especificar la divergencia del campo eléctrico, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico, divergencia de E igual a ρ sobre epsilon sub 0, y podemos especificar el rotacional del campo eléctrico, que en el caso que haya variación en el tiempo va a ser igual a la menos derivada de la inducción con respecto al tiempo. Pero en este caso, como todavía estamos estáticos, esto es cero. O sea que en este caso el rotacional de E es igual a cero. Listo, ahora vamos para el caso del campo magnético o de la inducción magnética. La divergencia de B
es igual a cero. Ya vamos a ver qué significan las divergencias aquí en este dibujito. Y su rotacional es igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Pero en el régimen estacionario esta derivada es cero. Por lo tanto, ese rotacional simplemente es igual a mu sub 0 por J. Bueno, ¿qué significa que un campo tenga divergencia y que el otro no? Entonces, es esencialmente, si nosotros nos fijamos en este dibujito, nosotros podemos ver que si colocamos acá, esta es una carga positiva, que es una fuente de campo eléctrico. Por lo tanto, en la vecindad de esa carga, lo que nosotros vamos a tener es una aceleración de una carga que se coloque en algún punto de esa vecindad debido a la carga que está en el origen, ¿cierto? Esa carga que está en el origen es una fuente de campo eléctrico, es una fuente de fuerza por unidad de carga. Y estas líneas representan la dirección de esa fuerza, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que sucede ahora. Lo mismo pasa con esta carga negativa de acá. Si colocamos una carga por acá en la vecindad de esa carga negativa, esa carga positiva, que por convención la tomamos como positiva, siempre se va a acelerar hacia el centro, donde está la carga negativa. Entonces ahí, esa carga negativa es una fuente de campo eléctrico, porque acelera las cargas en su vecindad hacia ella, las cargas positivas. Y eh, en el caso de la carga positiva, acelera las cargas positivas en su vecindad lejos de ella, las expulsa. Entonces, esa dirección de esas fuerzas en esa vecindad eh, se representa mediante estas líneas. Esas líneas que nosotros tenemos ahí las conocemos como las líneas de campo, ¿cierto? Entonces, y en ese caso, en ese caso particular, esas líneas de campo están o saliendo de la carga positiva o entrando a la carga negativa. Entonces, como si estuvieran divergiendo de la carga positiva o convergiendo a la carga negativa. Ese comportamiento de divergencia-convergencia es debido a que la divergencia del campo eléctrico es diferente de cero, ¿cierto? Entonces, y por ejemplo, en el caso magnético que tenemos nosotros acá, tenemos como un imán, entonces norte y sur, y como vimos en el curso pasado, las líneas de campo, es decir, si nosotros tenemos, eh, digamos, nosotros tenemos una brújula por acá en algún punto y colocamos la brújula, por decir, digamos, coloquemos la brújula por acá. Entonces la brújula, la aguja de la brújula me va a apuntar en esta dirección. La colocamos por acá y la aguja de la brújula me apunta en esta dirección. La colocamos por acá y la aguja de la brújula me apunta en esta dirección, ¿cierto? Ahora, si colocamos la brújula por acá, la aguja va a comenzar a apuntar en dirección entrante hacia el sur del imán. Ahora, en ese caso, digamos que uno dice, bueno, yo tengo dos polos eh, y definimos el polo norte como el polo que expulsa las líneas de campo y el polo sur como el polo que atrae las líneas de campo. Vamos a ver una cosa curiosa. Las líneas de campo que salen del norte, todas van a volver al sur, ¿cierto? Entonces, comparado con el caso eléctrico, las líneas de campo que salen de la carga positiva nunca vuelven, se van y no vuelven. Un comportamiento divergente. En cambio, bueno, y las líneas de campo que
entran a la carga negativa, no vuelven a salir, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el caso magnético, las líneas de campo, las líneas de campo que salen del norte vuelven al sur. Entonces hay como una circulación de líneas, ¿cierto? Estas líneas que están acá realmente están circulando. Cuando hay una circulación perfecta de un campo vectorial, entonces nosotros decimos que ese campo vectorial tiene divergencia cero. Entonces acá podemos ver que las líneas de campo circulan alrededor del imán. Entonces nosotros desde la teoría o desde el punto de vista de la teoría de los campos vectoriales, nosotros podríamos decir que este campo cuyas líneas estamos dibujando, es un campo que tiene una circulación o una rotación. Por lo tanto, hemos de esperar que su rotacional sea diferente de cero. Cuando yo dibujo las líneas de campo como las dibujo acá, esencialmente, y esto es importante, son líneas tangentes o estas fuerzas que yo estoy dibujando, esos vectores de inducción magnética más bien, son tangentes a las líneas de campo. Entonces, para yo saber realmente, para yo poder determinar realmente el campo, conociendo las líneas, tengo que sacar la derivada de las líneas, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que sucede en el caso del campo magnético, ¿cierto? Entonces, o de la inducción magnética. Digamos que tenemos este pequeño dibujito aquí con todas estas líneas que están circulando. En ese caso, como las líneas no divergen ni convergen, porque ellas salen y vuelven, no hay ni una divergencia ni convergencia, sino una circulación. Entonces, la divergencia de la inducción magnética es igual a cero y el rotacional de la inducción magnética es diferente de cero, que nosotros ya vimos acá que ese rotacional en esencia es rotacional de B igual a mu sub 0 por J, ¿cierto? Entonces, esas son las características de campo vectorial que tiene el campo eléctrico y la inducción magnética. Entonces, bueno, mm, vamos a pasar. Entonces, nosotros la clase pasada vimos estas ecuaciones de movimiento, o vimos que cuando sacamos el gradiente de el campo vectorial expresado de esta forma, entonces obtenemos la ecuación escalar de Poisson y le dimos solución usando funciones de Green. Lo propio hicimos con el potencial vectorial, pero le sacamos, bueno, realmente aquí me equivoqué, esto no es un punto, sino que esto es una cruz. Le sacamos el rotacional a el campo vectorial F, sabemos que el rotacional de un gradiente es cero, por lo tanto queda el rotacional de gamma, y esto es el gradiente de la divergencia de gamma menos el laplaciano vectorial de gamma. Y nosotros recordamos que el laplaciano vectorial de otro campo vectorial es simplemente el laplaciano escalar de su componente en X, el laplaciano escalar de su componente en Y, el laplaciano escalar de su componente en Z. A eso es igual el vector laplaciano vectorial, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros tenemos esta ecuación vectorial de Poisson a la que también llegamos y que como se reducía a tres ecuaciones escalares de Poisson, esencialmente lo que nosotros pudiéramos decir sobre esto es que eh, lo podemos solucionar. ¿Cómo solucionamos la ecuación escalar de Poisson usando la función de Green? Bueno, entonces, ese es esencial, o sea, lo básico de la formulación de potencial en electrodinámica clásica. Entonces, tenemos dos potenciales, los potenciales definen unos campos eléctricos e inducción magnética, y para poder definir esos campos necesitamos una ecuación de movimiento para los potenciales, que son las ecuaciones de Poisson en este caso,
Y una vez tengamos la solución en funciones de Green a esos potenciales, pues podemos evaluar los campos correspondientes eléctrico y magnético. Entonces, nosotros vamos a seguir la siguiente metodología. Primero vamos a evaluar potenciales por medio de la función de Green. Pero esa fórmula ya la tenemos. Y entonces obtenemos campos, ¿cierto? Entonces la forma como vamos a pensar sobre este problema. Entonces, si tuviéramos que pensar sobre este problema de alguna forma, como un estilo de diagrama de flujo, entonces lo pensaríamos así. Bueno, entonces el campo eléctrico y el gradiente de potencial, o sea, ese concepto de que el campo eléctrico es igual a un gradiente potencial, subyace realmente el concepto de trabajo, ¿cierto? Entonces, el concepto de trabajo que tenemos en mecánica y que ya hemos, digamos que elaborado, eh, digamos, de alguna forma en el semestre anterior, el curso de electrodinámica clásica 1. Entonces, ¿qué tenemos nosotros cuando un campo es conservativo? Cuando un campo es conservativo, nosotros debemos recordar que el trabajo realizado para desplazar una partícula sobre una trayectoria gamma, bueno, en este caso no es una trayectoria cerrada, ¿cierto? Sino una trayectoria. Digamos que esta trayectoria es gamma. Digamos que este punto de acá es el punto A y este punto de acá es el punto B, ¿cierto? Entonces, la teoría nos dice que si la fuerza que realiza el trabajo para desplazar la partícula a través de esa trayectoria es conservativa, entonces el trabajo es igual a la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. Lo que nos dice la teoría para el caso de una fuerza conservativa realizando trabajo. ¿Listo? Pues esto solo se cumple cuando la fuerza es conservativa. Ahora, si la trayectoria es cerrada, si la trayectoria es cerrada, el trabajo realizado para ir desde A hasta B es el mismo para ir desde B hasta A, por lo tanto esta integral es cero para una trayectoria cerrada, ¿cierto? Entonces, pero solo si es cerrada. Ahora, eh, si nosotros pensamos, digamos que vamos a tener presente esta expresión para el trabajo. Si nosotros pensamos en que el campo eléctrico se puede expresar como el menos gradiente de un potencial. Bueno, naturalmente esa definición para el campo eléctrico subyace del trabajo de los franceses previamente en mecánica antes del surgimiento de la electricidad, en el que la fuerza, si la fuerza es conservativa, se podía expresar como el menos gradiente de una función escalar U, que es la función que definimos como energía potencial, ¿cierto? Pues ahora en este caso es distinto. En este caso no es una energía potencial, es un potencial, que ya vamos a ver qué es eso, qué unidades tiene y todo eso. Entonces, y así podemos definir el campo eléctrico. Pero, ahora la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, por lo tanto reemplazamos en la expresión para el trabajo y tenemos que el trabajo sobre la trayectoria AB es igual a menos Q por la integral de línea del gradiente de phi punto de L. Y utilizamos el teorema fundamental del cálculo vectorial, que nos dice que como esto es una derivada direccional, por lo tanto, la integral de línea de una derivada direccional es simplemente la función que estamos integrando
o la función, digamos que va dentro de la derivada direccional, evaluada en los límites, ¿cierto? Entre RB y RA. Esto simplemente es Q de RA menos Q, perdón, Q por phi de RA menos Q por phi de RB, y esto es igual a la diferencia entre energías potenciales. Así, en el caso eléctrico, nosotros podemos definir que U de R, que es la energía potencial, es simplemente igual a Q por una función phi. Es decir, esa función phi está relacionada con la función que hemos definido previamente como energía potencial en mecánica, pero dividida por la carga. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es la función potencial, o en este caso el potencial. Ahora, eh, esto realmente también usted lo puede expresar como Q por phi A menos phi B. O sea, esto es Q por la diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces, la diferencia de potencial está asociada con el trabajo, que el trabajo es un observable, ¿sí o no? Entonces, realmente lo que uno observa no es una energía, sino que es la diferencia de energías, ¿cierto? La energía no es un observable, la energía es una definición. Y acá es una definición muy cómoda para trabajar con fuerzas conservativas. Bueno, entonces, teniendo eso presente, pues proseguimos. El rotacional de E, por lo tanto, entonces lo podemos obtener como el rotacional del menos gradiente de una función escalar phi, y eso es cero. Entonces, ahora, para fuerzas conservativas, y este concepto es importante que lo tengamos claro, para fuerzas conservativas, eh, eh, mm, para fuerzas conservativas, lo que nosotros tenemos es que, o a ver, ¿cómo lo pongo? Como para que no nos perdamos ahí en vicisitudes. El campo eléctrico que está asociado con una fuerza conservativa tiene rotacional igual a cero. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando el rotacional del campo eléctrico no es igual a cero? Pues realmente que hay una fuente no conservativa, como vamos a ver cuando veamos potenciales electrodinámicos, hay una fuente, hay un, o hay un origen no conservativo de la fuerza. Entonces usted, ese tipo de fuerza, usted podría decir que la fuerza total es igual a una fuerza cero más una fuerza NC, que es la parte no conservativa de la fuerza. Entonces saca el rotacional de esto. Entonces el rotacional de F esencialmente va a ser igual al rotacional de la parte no conservativa, porque el rotacional de la parte conservativa es cero. Entonces, ¿por qué, digamos, hago énfasis en esto? Porque después nosotros vamos a ver que el rotacional del campo eléctrico, cuando estemos en el régimen, cuando estemos en el régimen no conservativo, entonces, o en el perdón, en el régimen temporal o régimen dinámico, el rotacional del campo eléctrico es diferente de cero. Entonces, como podemos ver o como pudimos observar ahorita, en ese régimen el rotacional de E es igual a menos dB de T. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Lo que sucede en ese caso es que hay una fuente no conservativa de fuerza, que es el flujo magnético, que está haciendo que el rotacional de E no sea cero, y por lo tanto que la fuerza con la que está asociada al campo eléctrico deje de ser conservativa. Entonces, vamos a ver lo siguiente, a ver, cómo ese campo magnético o ese campo de inducción magnética se puede expresar como el rotacional de un potencial vectorial A. Entonces, cuando nosotros decimos que el rotacional de E es igual a menos la derivada de B con respecto a T, decimos que es igual a menos la derivada de T, perdón, con respecto a T del rotacional de A. O lo que es igual es al rotacional de la menos
derivada de A con respecto a T. Si pasamos esto para el lado derecho, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el rotacional de E más el rotacional de la derivada de A con respecto a T es igual a cero, ¿cierto? Y de acá, ¿qué podemos obtener? Si factorizamos el rotacional, entonces nos queda que esto es el rotacional de E más la derivada de A con respecto a T, y esto es igual a cero. Entonces, en el caso cuando haya variación temporal de los potenciales o de los campos eléctricos o inducción magnética, realmente lo que es conservativo ya no es el campo eléctrico, lo que es conservativo es la suma del campo eléctrico con la derivada con respecto al tiempo del potencial vectorial. Es decir, el potencial vectorial, su derivada es la fuente no conservativa, es la fuente no conservativa, o su menos derivada más bien, es la fuente no conservativa de fuerza. Ahora, si nosotros juntamos la fuente no conservativa, o tenemos, digamos, el campo no conservativo y le restamos la fuente no conservativa, entonces esa resta es conservativa, ¿cierto? Y por eso su rotacional es igual a cero. Eso es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro que es muy importante que ahora vamos a ver es que la inducción magnética, el campo inducción magnética no realiza trabajo. No solo es una fuente no conservativa de fuerza, sino que es una fuerza que no realiza trabajo. Entonces, eso va a ser otra consecuencia importante del estudio de los potenciales. Entonces, yo creo que esta parte más o menos debió haber quedado clara. Si tienen preguntas, eh, entonces, por favor, abren el micrófono y me hacen las preguntas que yo no puedo ver el chat. ¿Listo? Entonces, ahora, la ecuación de Poisson para el potencial escalar la obtuvimos la clase pasada, ¿cierto? Y obtuvimos la forma explícita y con el procedimiento claro cómo deberíamos de solucionar la ecuación de Poisson usando funciones de Green. Y llegamos a esta solución que tenemos acá. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a pensar, como les había dicho, vamos a filosofar de esta forma, que primero hallamos el potencial y después el campo, tanto para la parte eléctrica como para la parte magnética. Primero el potencial y después el campo. Entonces, una de las ventajas de esa formulación es que el problema que nosotros teníamos, que era vectorial para hallar el campo, se convirtió en un problema escalar. Eso es una ventaja. La otra ventaja es que tenemos una teoría fundamental, una teoría de primeros principios, que es la ecuación de Poisson. Solucionando la ecuación de Poisson, tenemos el potencial en términos de las fuentes y de la geometría del sistema que viene dada por R menos R'. Entonces, lo que no tenemos es una forma de, en este momento no tenemos una teoría fundamental para el campo eléctrico. Simplemente sabemos que la ley de Gauss nos dice que su divergencia es igual a ρ sobre epsilon sub cero, pero más que eso no sabemos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, como sí tenemos una ecuación en derivadas parciales que podemos solucionar para el potencial escalar, y de hecho lo hicimos con la función de Green, y podemos, digamos, obtener una forma cerrada en términos de la integral de la fuente de campo para el potencial electrostático, entonces tenemos una teoría fundamental para el potencial electrostático, y en ese orden de ideas, como existe una teoría fundamental para el potencial escalar y una solución está en términos de la función de Green, entonces hallando digamos que solucionando esa integral que nosotros, con la que nosotros expresamos la solución a la integral a la ecuación de Poisson, es esencialmente podemos hallar el campo simplemente sacando el menos gradiente de ese potencial, ¿cierto? Que nosotros en la clase pasada ya vimos que si nosotros sacamos acá el menos gradiente de ese potencial y sacamos acá el gradiente y colocamos un signo menos, entonces obtenemos
la fórmula típica de la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esto en contexto con un ejemplo. ¿Listo? Este ejemplo lo hicimos en clase el semestre pasado y les planteé que para el examen final del curso de electrodinámica clásica, entonces comparáramos este ejemplo con su análogo magnético. Y eso es realmente lo que nos va a ocupar esta semana. Vamos a comparar estos dos ejemplos. Vamos a comparar el caso eléctrico con el caso magnético. En el caso eléctrico lo que tenemos es que tenemos esta línea de acá de carga eléctrica. Carga eléctrica estacionaria, naturalmente, porque estamos hablando de un potencial estacionario. Entonces, la carga eléctrica ni cambia en el tiempo ni se está moviendo. Entonces, tenemos una línea de carga entre menos L1 y L2, ¿cierto? Eh, ¿Qué características geométricas tiene esa línea? Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos un punto P donde quisiéramos evaluar el potencial. Entonces, este punto P es ρ phi z, por ejemplo. Y este otro punto, llámelo P', es un punto que yo he elegido donde he determinado una región infinitesimal de esa línea, digamos de Z', donde se está acumulando una cantidad de carga, por ejemplo, de Q, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que tenemos que saber que eh, a ver, de Q de Z', es decir, la derivada de la carga con respecto a, digamos, al desplazamiento sobre la línea, pues es igual a la densidad lineal de carga, que en este caso es uniforme, es constante. Entonces, de esta forma, nosotros podemos decir que simplemente dq es igual a lambda por dz', ¿cierto? Bueno, ya vamos a ir allá porque lo que nosotros tenemos es una integral sobre un volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando la carga no está distribuida en un volumen, sino que la carga está distribuida ya sea superficialmente o la carga está distribuida linealmente? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos un vector dirección. ¿A qué hace referencia ese vector dirección? Eso es una pregunta importante. Ese vector dirección en este caso hace referencia a la cantidad que teníamos en la solución de la ecuación de Poisson, que era R menos R', y ya vamos a ver cómo capitalizamos eso acá. Entonces, realmente en este caso, ese vector dirección es el vector que une el elemento diferencial de carga, como lo tenemos acá en dz', con un elemento diferencial de carga con el punto donde yo quiero evaluar el potencial. Entonces, ese vector es el que une esos dos puntos. Ahora, ese vector dentro de nuestra teoría ha de quedar en términos de R, que es la posición, ojo, es la posición del punto donde yo quiero evaluar el potencial, y R', que es la posición de la distribución de carga o el elemento diferencial de carga. Entonces vamos a ver. En este caso, entonces lo que tenemos es que tenemos este vector de acá, que es simplemente R, y tenemos este vector de acá, que es R'. Y este de acá, que es R. Entonces, como nosotros podemos ver de ese diagrama vectorial, R' más R es el vector R. Y acá obtenemos que R, que es el vector posición, es simplemente la coordenada relativa entre R y R'. Y esto aparece en electrodinámica clásica, digamos que una y otra vez. Y esa coordenada siempre es posición del punto de campo menos posición de la distribución de carga o posición de la fuente, ¿cierto? Bueno, entonces cuando nosotros reemplazamos en coordenadas cilíndricas lo que equivale, digamos, cada uno de esos vectores,
como vemos acá. Entonces obtenemos que el vector posición viene dado por esta expresión. Y por lo tanto, su magnitud, que es lo que nosotros necesitamos para evaluar la solución a la ecuación de Poisson, su magnitud esencialmente viene dada por esta expresión. Entonces, y ahora, ¿cómo es que se convierte? Entonces, bueno, la pregunta es, esta expresión de acá para la solución del potencial electrostático en términos de la función de Green, ¿cómo se convierte en lo otro que tenemos allá? Entonces, una forma de ver esto es simplemente eh, transformando ρ pasa a ser lambda y de 3R pasa a ser simplemente dl, ¿cierto? Entonces, y ahí digamos que no hay más. Ah, bueno, y la integral de volumen, entonces simplemente pasa a ser una integral de línea. Digamos que ahí no hay más que psicoanalizar. Uno puede hacer esto en otros términos, digamos que hay una formalidad detrás de eso, pero nosotros no vamos a entrar en esa formalidad ni tampoco las voy a evaluar, pues, ¿cierto? Simplemente saber que esta integral, que es la forma como se soluciona la ecuación de Poisson, puede ser una integral de línea, puede ser una integral de superficie, puede ser una integral de volumen. En este caso, como tenemos una línea de carga, es una integral de línea, y cuando reemplazamos, digamos, los respectivos límites de la línea, que son menos L1 y L2, reemplazamos lambda simplemente por una constante y dr' simplemente por dz', que es el elemento diferencial de longitud que indica la dirección en la que se encuentra la carga, eh, eh, la dirección en la que se encuentra la carga. Eh, entonces, dividiendo por R menos R', que es esta parte de acá, ya tenemos una integral para el potencial. Ahora, el problema que nosotros tenemos acá se reduce, digamos que todo el análisis que nosotros hemos hecho, este análisis para hallar el potencial en este punto de acá, se reduce a evaluar esta integral. Entonces, si nosotros podemos evaluar esa integral, realmente vamos a tener una expresión para phi, y teniendo una expresión para phi, vamos a tener una expresión para el campo eléctrico porque sacamos simplemente el gradiente del potencial y, digamos, tema solucionado. Ya con eso tenemos una expresión para el campo eléctrico, una expresión funcional para el campo eléctrico de este sistema. Para cada sistema lo podemos hacer y podemos siempre podemos partir de la solución a la ecuación de Poisson, es de esta ecuación de acá. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema ahora? Evaluar esa integral. La evaluación de esa integral, nosotros hemos discutido esa evaluación de esa integral en varias ocasiones en el curso, ¿cierto? De hecho, si ustedes ingresan al canal, el video introductorio que yo tengo en el canal es la evaluación de esta integral. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero hacemos una sustitución. Entonces, z menos z' es igual a u, por lo tanto, du es igual a menos de z', y así, entonces, digamos, de manera muy trivial, simplemente reescribimos esta integral de esta forma, pero con un signo menos. Es básicamente la misma integral, la misma forma funcional, pero con un signo menos. Ahora sí, hacemos una sustitución trigonométrica. Y cuando hacemos la sustitución trigonométrica, es la integral original que nosotros teníamos, que es esta, se va a convertir en la integral o menos la integral de la secante de teta. Esto es una integral que nosotros conocemos directamente. Esto es simplemente la integral de la secante de teta es igual al logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta, ¿cierto? Ahora, lo que yo he querido hacer como ejercicio para que ustedes practiquen la forma como realmente se llega a esta solución es que no simplemente escribamos la solución, sino que hagamos la integral, o sea, hagamos el ejercicio de hacer esa evaluación. Entonces, para eso yo les había enseñado el semestre pasado la transformación de la tangente teta medios.
Entonces, esta transformación versa en lo siguiente. Si nosotros hacemos una sustitución t igual a tangente de teta medios, sabemos que de t, si derivamos en ambos lados, es 1/2 de secante cuadrado de teta medios por de teta, ¿cierto? Y entonces ya con esto, simplemente si despejamos a de teta, que es lo que necesitamos acá, obtenemos que es 2 de t sobre secante cuadrado de teta medios. Entonces, por lo tanto, necesitamos una expresión para secante cuadrado de teta medios en términos de t, del parámetro t, y necesitamos una expresión para secante de teta. Entonces, la teoría de esta transformación, digamos que no es muy compleja, ¿cierto? Es esencialmente uno simplemente decir que tenemos un triángulo con ángulo teta medios. Como la tangente de teta medios es t, entonces esto es t y esto es 1. Y esto, la hipotenusa, entonces sería raíz de 1 más t cuadrado. De ahí podemos sacar las relaciones del seno de teta medios y el coseno de teta medios. Y usando las expresiones del ángulo doble, vamos a decir que coseno de teta es coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios. O que seno de teta es 2 seno de teta medios coseno de teta medios. Y así entonces hallamos el coseno de teta en términos de t y seno de teta en términos de t, ¿cierto? Entonces, aquí la cosa es muy fácil. Ahora, la secante cuadrado de teta medios es sencillo porque 1 más tangente cuadrado de teta medios es igual a la secante cuadrado de teta medios. Y nosotros sabemos que la tangente de teta medios es igual a t, o sea que esto es t cuadrado, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí salimos por ese lado y ya tenemos el diferencial de teta, pero nos falta la secante. La secante de teta es sencilla. Bueno, la secante de teta, bueno, entonces acá reemplazamos ese 1 más t cuadrado que les dije, cuando reemplazamos de teta, y la secante de teta es simplemente 1 sobre el coseno, ¿cierto? Entonces, si coseno es 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, pues la secante es 1 más t cuadrado sobre 1 menos t cuadrado. Reemplazamos esto y terminamos en esta integral de acá, que naturalmente la tenemos que evaluar usando fracciones parciales, eso para ustedes, digamos que simplemente debe ser un trámite. Expandimos en fracciones parciales, hallamos los coeficientes, nos da a medio, un medio, a igual a un medio y b igual a un medio. Integramos acá y nos da que esto es, esta integral de acá nos da un medio logaritmo natural de t menos 1 sobre t más 1. Así, digamos, esta integral que teníamos aquí originalmente, entonces se convierte en esto. ¿Listo? Entonces, ya vemos ahí cómo aquí cambian, digamos, este signo, volvimos la integral positiva y por lo tanto, entonces recalamos aquí en esta expresión. Entonces ahora vamos a elaborar un poquito en esa expresión, porque necesitamos, sobre todo necesitamos esto en términos de teta. Entonces, t es igual a tangente de teta medios, ¿cierto? Entonces, hasta ahí no hay problema. Pero la sustitución inicial que nosotros habíamos hecho, la sustitución trigonométrica inicial, era U igual a rho tangente de teta. Entonces, por lo tanto, tenemos un triángulo con un ángulo teta acá, ¿cierto? Con un lado U acá y un lado rho acá. Entonces, y esto aquí es la raíz de rho cuadrado más U cuadrado. Ahora, lo que nosotros queremos es volver a esa sustitución, es decir, hacer como una regresión. Y por lo tanto, pues esta forma que nosotros obtuvimos acá, en términos de la tangente teta medios, nos queremos devolver hacia una integral en términos de teta, no de teta medios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos con respecto a esto? Lo que nosotros obtenemos es que la tangente teta medios es simplemente seno de teta medios sobre coseno de teta medios, ¿sí o no? Y elaboramos. Entonces, reemplazamos, multiplicamos todo por coseno de teta medios, eh, lo cancelamos, entonces acá nos queda simplemente seno de teta medios menos coseno de teta medios
sobre seno de teta medios más coseno de teta medios y lo multiplicamos por una relación que es en sí 1. Esto aquí es 1, simplemente para tener, digamos, algo con que trabajar. En la parte superior tenemos seno cuadrado de teta medios menos coseno cuadrado de teta medios. Y en la parte inferior tenemos seno cuadrado de teta medios más coseno cuadrado de teta medios. Estos dos dan 1. Más 2 seno de teta medios coseno de teta medios. Y esto es simplemente seno de teta por la identidad del ángulo doble. Y esto aquí es menos coseno de teta por la identidad del ángulo doble. Reemplazamos, factorizamos ese menos porque en valor absoluto, digamos que ese menos no importa. Y eso nos da lo siguiente. Como menos logaritmo natural de x es igual a logaritmo natural de 1 sobre x, invertimos ese fraccionario y esto nos queda menos logaritmo natural de 1 más seno de teta sobre coseno de teta, que es menos logaritmo natural de 1 sobre coseno de teta más seno de teta sobre coseno de teta, y así, digamos que obtenemos la respuesta deseada. Entonces, la respuesta deseada, la que nosotros habíamos dicho que la integral de secante al logaritmo natural de secante más tangente, ahí la tenemos. Ahora nos tenemos que devolver un paso más en la sustitución. Entonces, ¿cuál sustitución? ¿En qué sustitución nos tenemos que devolver? En esta de acá. Entonces, ya tenemos todo en términos de teta. Ahora, como tenemos secante de teta y tangente de teta, desde este triángulo, bueno, ya sabemos que tangente de teta es igual a U sobre ρ. Y de este triángulo sabemos que la secante de teta es la hipotenusa sobre la adyacente, o sea que es la raíz de ρ cuadrado más U cuadrado sobre ρ. Esta es la secante de teta, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos devolvemos ese pasito más, hacemos esa, digamos que esa regresión ahí, y calculamos, digamos, la tangente y la secante, entonces lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Entonces, podemos hacer esto. Reemplazamos aquí secante de teta y tangente de teta, y nos queda que esto es menos logaritmo natural, o sea, esa integral, la integral que teníamos originalmente, que naturalmente está entre menos L1 y L2, es menos logaritmo natural de z menos z prima, más la raíz de ρ cuadrado más z menos z prima cuadrado sobre ρ, entre menos L1 y L2. Esa es la evaluación. Entonces ya el problema que teníamos, que era solucionar la integral, ya lo hicimos. Entonces vamos a recapitular. Tenemos nuestro sistema, que es una línea de carga. Entonces, sistema. Después planteamos integral para el potencial phi de R. Y después solucionamos integral. Entonces la integral ya la solucionamos. Ahora vamos a reemplazar los límites y después vamos a ver que este proceso de llegar a una forma para el potencial de esa línea, entonces tiene un paso más. Hay que hacer otro pasito. Entonces, cuando evaluamos los límites, bueno, primero vamos a hacer una cosa. Vamos a expresar esto, ese logaritmo natural, lo podemos expresar como menos logaritmo natural del numerador más logaritmo natural del denominador, ¿cierto? Entonces, por el signo menos que lo precede. Ahora, la integral definida realmente es usted reemplazar en z' a L2 y después restar esa misma evaluación, pero con L1 o con menos L1 más bien. Ahora, como esto no depende ni de L de Z', por lo tanto, no va a depender ni de L2 ni de menos L1. Entonces nosotros vamos a tener este término de acá más ese de ahí evaluado en L2 menos ese mismo término evaluado en menos L1. Por lo tanto, este de acá se va a cancelar porque en la resta se va a cancelar, ya que no depende ni de L2 ni de menos L1. O sea, en esa resta ese término va a quedar invariante, pues. Entonces, lo que tenemos en este momento, Disculpe, profe, ¿puede ¿sí? repetir eso último? Sí. Entonces, si yo, cuando yo voy a evaluar los límites acá en, digamos,
yo evalúo L2 acá y menos L1, ¿cierto? Entonces, si yo hago esa evaluación, porque yo hago esa evaluación del tablero. Entonces, vamos a hacer esa evaluación. Entonces, ¿qué tenemos ahí, Daniel? Tenemos menos logaritmo natural de z menos z prima, más la raíz de z menos z prima más rho cuadrado, ¿cierto? Más logaritmo natural de rho. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo esto entre L2 y menos L1? Entonces, primero, reemplazo L2, da menos logaritmo natural de z menos L2 más la raíz de z menos L2 al cuadrado más rho cuadrado más logaritmo natural de rho. Entonces vea que ese logaritmo natural de rho no depende de L2 por una constante, entonces ahí digamos que no se reemplaza nada. Ahora, voy a restarle esto mismo, pero evaluado en menos L1, ¿cierto? Que así es como se evalúa la integral. Entonces, si le resto esto, entonces, ¿qué me queda? Me queda menos por menos da más, o sea, queda más logaritmo natural de el valor absoluto de z más L1, porque z menos z', pero z' es menos L1, o sea que quedaría z menos menos L1 más la raíz de z más L1 cuadrado más rho cuadrado, ¿cierto? Menos, porque este menos que precede la evaluación, por este más de acá menos, menos logaritmo natural de rho. Por lo tanto, esta de acá se cancela. Es decir, moraleja, cuando yo tengo en la integral, tengo una constante, la integral definida elimina esa constante, ¿cierto? Entonces, a eso más o menos es lo que nosotros nos referimos, porque esta constante de acá, Daniel, no es observable en la derivada. Si se saca la derivada de esto, la derivada de esa constante le da cero con respecto a z', ¿cierto? La derivada de la integral, naturalmente, le da lo que le va a dar y va a ser igual a menos la derivada de esto acá. Entonces, que es el concepto, digamos, de antiderivada, que es lo que es la integral. Ahora, cuando nosotros hacemos ese proceso, entonces tenemos que esta integral definida queda proporcional, o más bien, que el potencial queda proporcional a esa integral que cuando la evaluamos en estos puntos, es como si estuviéramos evaluando la misma integral, cancelamos el signo menos, pero invertimos los límites. Ahora, es proporcional porque esa constante de proporcionalidad es esta, lambda sobre 4 pi epsilon sub 0. Y por lo tanto el potencial queda expresado de la forma como vemos acá abajo. Ahora, eso lo podemos expresar como el logaritmo de un cociente, porque tenemos el logaritmo de una cosa menos el logaritmo de la otra. O sea, logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B igual a logaritmo natural de A sobre B. Entonces, ya tenemos el potencial electrostático. Esa es la solución del problema. Ya solucionamos el problema. Ahora, para hallar el campo eléctrico, naturalmente, nosotros simplemente cogemos ese potencial de ahí y le sacamos el menos gradiente de phi. Como ustedes pueden ver, esta es una expresión que está en coordenadas cilíndricas, porque esta es una expresión, este R de acá es realmente la coordenada ρ, z, porque phi es constante, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que utilizar una representación cilíndrica para el gradiente. Pero bueno, vamos a dejar eso para ahorita. Por el momento, lo que vamos a hacer es que en esencia vamos a hacer una aproximación. ¿Por qué vamos a hacer la aproximación? Entonces vamos a volver al problema original.
Pero vamos a ver la gráfica que nosotros teníamos. En esta gráfica que nosotros teníamos una línea de carga entre menos L1 y L2. Ahora, es instructivo considerar, por lo que se puede hacer de manera analítica, es decir, sin utilizar un computador o sin que el cálculo, digamos, sin que el cálculo se complique demasiado, ¿cierto? Entonces, es instructivo considerar el límite cuando L1 y L2 son muy grandes. ¿Eso qué significa? Lo que significa que L1 y que L2 sean grandes es que L1 y L2 van a ser mucho mayores que la distancia que hay entre la línea de carga y el punto de campo, por ejemplo, ¿cierto? Eso esencialmente se reduce a que L2 y L1 sean mucho mayores que ρ, que es la distancia en el plano, pues la distancia que hay del origen a la proyección del punto de campo sobre el plano XY, y mucho mayor que Z, que es la distancia ortogonal que hay de la proyección en el plano al punto de campo, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar que L2 y L1 son mucho mayores que ρ y que Z. Bueno, entonces, teniendo eso presente, lo que nos resta es hacer una aproximación para L1 mucho mayor que ρ y que Z, y para L2 mucho mayor que ρ y que Z. Entonces, el numerador no tiene ningún problema. Entonces, vamos a mirar una cosa. El numerador no tiene ningún problema porque si yo aproximo esto, entonces yo digo que L1 es mucho mayor que Z, por lo tanto, Z más L1 es aproximadamente igual a L1, y la raíz de ρ cuadrado más Z más L1 cuadrado es aproximadamente igual a la raíz de ρ cuadrado más L1 cuadrado, pero L1 cuadrado es mucho mayor que ρ cuadrado. Por lo tanto, esa raíz es como si fuera simplemente la raíz de L1 cuadrado, que es L1. Por lo tanto, esto es como si fuera 2L1. Ahora, si nosotros aplicamos esa misma lógica trivial para aproximar en el término que tenemos en el denominador, ese término da cero. Aquí sí tenemos un problema. Entonces, nosotros no podemos utilizar esa lógica tan trivial para aproximar. Digamos que tenemos que ser más imaginativos y más elaborativos con la lógica para aproximar el término del denominador. Entonces vamos a utilizar la expansión binomial. Recuerden que la aproximación binomial es una importancia inexplicable en la teoría electrodinámica, porque siempre nosotros vamos a tener términos como de esta forma: 1 más o menos x a la potencia de algo. En este caso es potencial, entonces a la 1 medio. Si fuera campo eléctrico sería a la 3 medio, ¿cierto? O el campo magnético también. Entonces es instructivo poder uno considerar este tipo de expansiones, ¿cierto? Que es la expansión binomial. Si ustedes necesitan una explicación de eso, me mandan un correo, yo les explico un poquito. Es una aproximación importante, eso lo deben de tener claro. Entonces, vamos a considerar esa aproximación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. En este término que queremos aproximar, dentro de la raíz vamos a factorizar L2 menos Z al cuadrado, porque realmente si sacamos el signo menos ahí, pues eso no afecta a nada. O sea, Z menos L2 al cuadrado igual a L2 menos Z al cuadrado, ¿cierto? Porque está al cuadrado. Y entonces nos queda multiplicando este término, que es 1 más ρ cuadrado sobre L2 menos Z todo cuadrado. Ahora, si sacamos este término de acá por fuera de la raíz, lo sacamos sin el cuadrado, ¿cierto? Y a este Z menos L2 le cambiamos el signo para que quede menos L2 menos Z. Ahora, aquí lo que hacemos es que factorizamos L2 menos Z, como vemos acá, y nos queda menos 1 más esta raíz que teníamos acá, que si la aproximamos usando la expansión binomial, esto sería un 1 más x a la 1 medio.
Entonces nos queda el primer término en la expansión binomial, que es ¿quién? 1 más lo que tenemos ahí sobre 2. Por eso tenemos este término de acá dividido 2, ¿cierto? Ahora, seguimos aproximando. A ver, este L2 menos Z es aproximadamente igual a L2. Este menos 1 se cancela con este 1. Y nos queda entonces L2 que multiplica a ρ al cuadrado sobre L2 menos Z al cuadrado, que esto es aproximadamente igual a L2 al cuadrado, porque L2 es mucho mayor que Z. Entonces, en esencia nos queda ρ cuadrado sobre 2L2. Y ya habíamos aproximado el numerador y nos había dado 2L1. Por lo tanto, si reemplazamos, el potencial aproximado nos va a dar, que es lambda sobre 4pi epsilon sub 0, logaritmo natural de 4L1, L2 sobre ρ al cuadrado. Ya vamos a ver que esto tiene, digamos, una similitud con el cálculo del potencial a partir del campo magnético, perdón, a partir del campo eléctrico, si utilizamos la fórmula de que el potencial es igual a la menos integral de línea entre un punto de referencia ρ sub 0 y ρ del campo eléctrico punto de él. Si utilizamos esta fórmula y utilizamos el campo E, decimos que el campo E de una línea infinita de carga es lambda sobre 2pi epsilon sub 0 ρ en dirección a ρ en cilíndricas, obtenemos este potencial. Lo que pasa es que ahí obtenemos un potencial en términos de ρ sub 0, pero no sabemos quién es ρ sub 0. La ventaja de hacerlo de esta forma es que podemos determinar que ρ sub 0 queda determinado por el producto de L1 y L2, es decir, realmente por el producto de los extremos de la línea. Entonces, ese ρ sub 0, si L1 y L2 son muy grandes, realmente este ρ sub 0 simplemente sería más infinito. Entonces, cuando calculamos la integral entre más infinito y ρ con un signo menos de E.dl, vamos a obtener el potencial electrostático que nosotros, digamos, estamos deseando, ¿cierto? Pero acá simplemente dejamos esto parametrizado en términos de L1 y L2. Bueno, entonces, ¿cómo proseguimos? Lo que vamos a hacer es que vamos a notar que lo que tenemos en el logaritmo, adentro del logaritmo natural, es simplemente la raíz de 4, L1, L2 sobre ρ, todo al cuadrado. Bajamos este cuadrado por propiedades y lo multiplicamos por ese 1/4 y nos queda 2. Y esta es la forma final para el potencial debido a una línea infinita de carga. Listo. Hemos solucionado nuestro problema con aproximación a bordo, ¿cierto? Entonces, partimos del sistema, analizamos el sistema, determinamos el vector posición en el sistema, determinamos si era densidad lineal, superficial o volumétrica, bueno, todo eso. Después planteamos la integral que soluciona la ecuación de Poisson, solucionamos la integral, reemplazamos los límites, aproximamos la solución. Y ahora, como les había dicho, esto también se puede evaluar usando la forma típica para evaluar el potencial eléctrico usando el campo eléctrico. Si de alguna forma pudiéramos conocer el campo eléctrico, por la razón que sea, reemplazamos el campo eléctrico en esa integral, reemplazamos el diferencial de línea, vamos a poner que la carga, digamos, se está moviendo dl, es la dirección, o sí, dl es realmente, en ese caso, a ver, el dl sería la dirección en la que el campo eléctrico realmente está irradiando ahí. Bueno, la palabra no sería irradiar. El DL sería la dirección en las que van las líneas de campo eléctrico. Porque aquí en este tipo de cálculos lo que se explota es la simetría de la distribución de carga. Y la simetría de una distribución de carga lineal tiene una simetría cilíndrica radial. Entonces, ese DL realmente es un vector de línea que me representa la dirección radial cilíndrica sobre la cual van las líneas de campo, ¿cierto? Para poder explotar esa simetría. En ese caso obtenemos el mismo potencial, de donde sabemos pues que ρ sub 0
Aquí en este caso, entonces, ha de ser raíz de 4 L1, L2, es decir, el punto de referencia para calcular el potencial e inclusive la diferencia de potencial es raíz de 4 L1, L2. Entonces así podemos parametrizar completamente ese cálculo. Lo podemos hacer si comenzamos desde el potencial, pero si comenzamos desde el campo eléctrico, digamos que es un poquito, no queda muy claro cómo hacerlo, pero desde el potencial sí queda bastante claro. Ahora, eh, una cosa importante que nosotros habíamos discutido en el curso de electrodinámica clásica 1 es que si este es el potencial y el potencial, digamos que queda en términos de un punto de referencia, recuerden que ese punto de referencia es tal que cuando evaluamos el potencial en ese punto de referencia, el potencial debe dar cero, ¿cierto? Esa es la definición del punto de referencia para evaluar el potencial electrostático. Ahora, si nosotros tenemos una diferencia de potencial entre dos puntos, esa diferencia de potencial debe ser independiente de ese punto de referencia, porque ese punto de referencia es un punto de referencia arbitrario, ¿cierto? Es simplemente un punto de diferencia que se encuentra tan lejos o donde sea de la distribución de carga que el potencial allí es cero. Esa es la condición, o sea, es lo más arbitrario del mundo. Eso significa que si yo calculo la diferencia de potencial, que realmente es un observable, el observable debe ser independiente de ese punto arbitrario, ¿cierto? Entonces, ahora, si hacemos esta resta de potenciales, utilizando las propiedades de los logaritmos, nosotros podemos ver que la diferencia de potencial es lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo de rho b sobre rho a, es decir, es independiente de rho sub 0. Listo. Y esta es la diferencia de potencial debido a una línea de carga. Es decir, vamos a ver. Si yo tengo una línea infinita de carga, entonces tengo una línea de carga por acá y tengo una partícula por acá y una partícula por acá, ¿cierto? Eso significa que el trabajo que yo tengo que realizar, esto es rho sub b y esto es rho sub a. El trabajo que yo tengo que realizar para desplazar la partícula a una distancia ortogonal de la línea rho sub b hasta una distancia ortogonal de la línea rho sub a es proporcional a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 logaritmo natural de rho sub b sobre rho sub a. Es que esa es la interpretación física de este tipo de problemas. Bueno, entonces ya tenemos el potencial, como les había dicho, ya tenemos parametrizado el potencial debido a la línea infinita de carga. Ahora, entonces vamos a elaborar un problema que es bastante interesante. Es un problema que yo siempre hago en los cursos de electrodinámica. Me gusta mucho porque nosotros tenemos algo con qué comparar. Es decir, a partir de esta elaboración que nosotros hemos hecho, vamos a llegar, digámoslo así, vamos a llegar a un dibujito que es muy popular en electrodinámica. Entonces, vamos a ver, abramos una página de internet y veremos ese dibujito. Entonces, veamos, busquemos por ejemplo electric dipole field lines. Entonces, este dibujito es un libro que uno encuentra en todos los libros de física de segundo semestre, el Serway, el Sears-Semansky, lo encuentra en libros de electromagnetismo, lo encuentra en libros de teoría electromagnética, lo encuentra en libros de electrodinámica. O sea, ese es un dibujito
que realmente es un dibujito característico de esta área del conocimiento. Es más, hay libros que tienen ese dibujito en la portada. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos un ejercicio en clase que nos permita llegar a ese dibujito? ¿Cierto? Vamos a hacer ese dibujito, pero con matemáticas. Mejor dicho, vamos a ver cuáles son las ecuaciones matemáticas cuya gráfica nos permite realizar ese dibujito. Este es un dibujito clásico de las líneas de campo del dipolo. Y naturalmente dentro de ese dibujo, es decir, no solo lo popular que es, porque digamos que no es popular de balde, sino es la cantidad de física que hay dentro de ese dibujito. Entonces, digamos que ese es el punto. Entonces, este dibujito, por ejemplo, me gusta, porque muestra las líneas de campo eléctrico y muestra que el campo eléctrico en cualquier punto entre esas dos cargas es en esencia la tangente a esas líneas de campo. Y así es como vamos a obtener, digamos, estas expresiones. Entonces, ahora, en esencia, o resumiendo, ¿cómo hacemos nosotros para convertir una línea de carga en un dipolo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos, por ejemplo, a ver, ¿cómo la tenemos acá en la diapositiva? Tenemos la línea menos en menos A y bueno. Entonces, vamos a pensar, denme un segundo, esto no está escribiendo. Bueno, no sé por qué no escribe. Ahora sí. Vamos a pensar que esta es nuestra línea de carga. Entonces, tenemos simplemente un hilo metálico que está cargado negativamente. Ahora, tenemos un hilo metálico por acá que está cargado positivamente. El potencial creado por cada hilo metálico, que es en el límite, es infinitamente largo. Entonces, nosotros lo podemos calcular en cualquier punto, ¿cierto? Entonces, tenemos el potencial debido a cada uno de estos hilos. Ahora vamos a suponer que estos hilos los hemos separado por una distancia de 2A. Listo. Entonces, por convención, bueno, venga, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a dibujar unos ejes. Digamos que voy a dibujar aquí el eje Y. No, hagamos esto de una vez en el espacio. Dibujemos esto del eje Z. Digamos que este es el eje X y digamos que este es el eje Y, ¿cierto? Ahora sí. En este momento, entonces, vamos a decir que la distancia entre estos dos hilos conductores es de 2A. Que este hilo conductor pasa por un lugar que es X igual a A y este otro pasa por X igual a menos A. Este hilo conductor naturalmente tiene una densidad de carga menos lambda y este hilo tiene una densidad de carga más lambda. Entonces, eh, ahora, yo quiero mirar una cosa. Yo quiero ver cómo si, digamos, estamos en el espacio, pero si yo estuviera en el plano XY, solo en el plano XY, ¿cómo se vería esto? Entonces, realmente en el plano XY, digamos, si yo dibujo por acá,
algo así como en el plano XY, ¿cierto? Este es el plano. ¿Cómo se vería este problema? Entonces, en el plano XY, esa línea está interceptando el plano XY en un solo punto. Digamos que esa es la lógica que yo quiero que ustedes vean. Estas líneas están interceptando este plano XY en un solo punto. Digamos que en este punto, acá hay una intersección. Bueno, eso casi no se ve. Utilicemos otro color más oscuro. Utilicemos este. Aquí hay una intersección de esa línea de carga con el plano XY y aquí hay otra intersección de esa línea de carga con el plano XY. Pues eso es un hilo de carga, entonces es un sistema unidimensional. Entonces, esencialmente el plano XY ve esa intersección del hilo con densidad de carga menos lambda como si fuera simplemente una carga menos Q. Y el plano XY ve la intersección del hilo de carga con densidad de carga más lambda como si fuera una carga más Q. Así es como eso se ve en el plano XY. Y por lo tanto, entonces, esto realmente lo que nosotros tenemos acá es un dipolo. ¿Cierto? Las líneas de campo del dipolo, bueno. Entonces, digamos que esa es la lógica detrás de ese ejercicio. Entonces, ¿por qué debemos complicarnos la vida haciendo ese ejercicio? Y realmente la razón es esa. Entonces, la razón es que eh, mm, la razón es que esa configuración es realmente un dipolo eléctrico. Listo. Y el dipolo eléctrico es un sistema que nosotros podemos estudiar, podemos determinar las líneas de campo de manera analítica y podemos hacer una cantidad de cosas de manera analítica y en esencia pues ver la física. Eh, eh, mm, ver la física que subyace ese fenómeno. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, entonces, esto es lo que hemos planteado. Hemos planteado dos líneas de carga, como había dibujado ahorita, una línea de carga en azul. Ah, no, esta línea de carga en rojo. Acá los dibujé al revés. Entonces, esta línea de carga en rojo, que está en la parte positiva del eje X. O sea, el eje X positivo va hacia acá. Veamos, dibujémoslo así. ¿Cierto? Entonces, y naturalmente, digamos, el eje Y va como así. De forma tal pues que el producto cruce entre X y Y sea Z, ¿cierto? Entonces, como para conservar ahí la simetría de los vectores unitarios. Eh, y esta otra línea que tenemos acá es una línea con densidad de carga menos lambda. Entonces, en ese caso, nosotros queremos hallar el potencial en este punto que tenemos acá. Si nosotros magnificamos ese punto es rho phi z, ¿cierto? Entonces, lo podemos escribir pues ahí, P de rho phi z, es decir, un punto en cilíndricas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a definir unas distancias que hay desde la línea de carga al punto en ese plano para z constante y desde la otra línea de carga al punto para z constante, ¿cierto? Entonces, esencialmente lo que nosotros necesitamos para evaluar el potencial, que son las distancias que hay de la línea de carga al punto, o sea, la distancia de campo, ya las tenemos. Este potencial debido a la línea de carga con densidad de carga menos lambda, pues naturalmente es negativo porque la carga es negativa, ¿cierto?
Entonces simplemente reemplazamos el potencial ahí, es la suma de los potenciales dividido a ambas líneas. ¿Sí o no? Y cuando hacemos, digamos, la suma aplicando las propiedades de los logaritmos, nos da que esto es 2pi epsilon sub 0, o más bien lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural de rho menos sobre rho más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Rho menos y rho más son simplemente distancias. Nosotros queremos expresar ese potencial en términos de las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? ¿Que cuáles son? Son la distancia que hay del origen a ese punto. Entonces, del origen a ese punto, digamos, de este origen a ese punto, hay una distancia rho. Disculpen ahí lo amotriz. Vamos a tratar de dibujar esa distancia mejor. Esta distancia rho. Y la distancia, es decir, y el ángulo que forma eh, esa distancia con el eje X positivo, entonces en coordenadas polares la llamamos phi. Es una cosa interesante que en este caso ese ángulo se ve como un ángulo obtuso, pero realmente es un ángulo agudo. Entonces ya les voy a explicar, bueno, eso depende de varias cosas, pero se ve así por la perspectiva con la que estoy dibujando el plano, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver acá un poquito mejor. Tenemos el punto para un z constante, ese punto acá lo tenemos. Tenemos las dos distancias, la distancia de la intersección entre la curva, perdón, entre el hilo conductor con densidad menos lambda y el plano XY, que es menos A en este punto, esa es la intersección. Esa distancia al punto de potencial o al punto de campo. Y tenemos la distancia desde el punto de intersección de la línea de carga con densidad más lambda y el plano XY al punto de campo, que es esta de acá que llamamos ρ más, ¿cierto? Aquí en este caso, cuando ya lo dibujamos en el plano XY, se evidencia que ese ángulo phi es un ángulo agudo, ¿cierto? Es ahora. No, pero eso puede ser cualquier cosa, sí, eso puede ser cualquier cosa. Porque si ese ángulo realmente, no, porque usted dice, bueno, entonces la ley del coseno, cuando yo escribo la ley del coseno, entonces dice así, que ρ más al cuadrado es igual a la suma, digamos que si consideramos este triángulo de acá. Entonces ρ más al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, ρ cuadrado más a cuadrado, menos dos veces el producto de los lados, o sea, 2a ρ por el coseno del ángulo opuesto a ρ más, que es phi, ¿cierto? Entonces digamos que dice ahí, bueno, entonces ahí se evidencia, dice ahí se evidencia que ρ menos es mayor que ρ más, porque ρ menos, si usted hace ρ menos usando la ley del coseno, entonces le da ρ menos al cuadrado. Es ρ al cuadrado más a al cuadrado menos 2a ρ coseno de pi menos phi, ¿cierto? Entonces, porque este ángulo de acá, que es el ángulo opuesto a ρ menos, sería pi, que son 180 grados el ángulo sobre una línea recta, menos este de acá, ¿cierto? Menos phi. Cuando usted hace coseno de pi menos phi, entonces esencialmente lo que usted está haciendo es que está diciendo que esto es coseno de pi, coseno de phi, más seno de pi, seno de phi, utilizando identidades. Seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1. Esto es menos coseno de phi. Ahora, como esto es menos coseno de phi, se cancela con este menos de acá y esto nos da ρ cuadrado más
a cuadrado más 2a rho coseno de phi. Y eso es esencialmente lo que yo tengo acá. Ahora, si ese phi no fuera agudo, ojo, si ese phi no fuera agudo, sino que fuera obtuso, el coseno de un ángulo obtuso es negativo. Por lo tanto, si este ángulo fuera obtuso, esto se convierte en un más y esto se convierte en un menos. Entonces ahí en ese caso ya ρ más al cuadrado sería mayor que ρ menos al cuadrado. Entonces por eso les digo, eso todo depende de la orientación relativa que tenga la coordenada polar, ¿cierto? Entonces, pero en general lo podemos expresar de esta forma, ¿sí o no? Entonces, bueno, vamos a borrar acá. Bueno, entonces ahora, algo instructivo que nosotros vamos a poder ver es que cuando nosotros comencemos a elaborar más tarde, bueno, no sé si me dé tiempo, pero si no más tarde, entonces el jueves, nosotros vamos a poder ver que nosotros vamos a poder ver que necesitamos ρ más al cuadrado menos ρ menos al cuadrado. Y vamos a necesitar ρ más al cuadrado más ρ menos al cuadrado. Entonces, de una vez, simplemente sumamos esta ecuación 1 y esta ecuación 2 y las restamos y las colocamos ahí. Bueno, entonces, ahora acá tenemos, por la regla del coseno, entonces tenemos ρ más al cuadrado y ρ menos al cuadrado. Pues la fórmula para el potencial la tenemos en términos de ρ menos y ρ más. Bueno, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Multiplicar esto acá por 2 y dividirlo por 2. O sea que esto queda 4pi epsilon sub 0 logaritmo natural de ρ menos al cuadrado sobre ρ más, perdón, ρ menos al cuadrado no. Todavía no vamos por allá. De ρ menos sobre ρ más. Entonces, ahora, este 2 de acá lo podemos introducir dentro del logaritmo por esta propiedad. Dice que n logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de x a la n. Por lo tanto, este 2 lo introducimos dentro del logaritmo y elevamos al cuadrado ρ menos y ρ más, ¿cierto? Entonces, la propiedad de los logaritmos, que la hacemos acá, y así ya tenemos todo en términos de ρ menos al cuadrado, de ρ más al cuadrado, y expresamos nuestro potencial en coordenadas cilíndricas de esta forma. Entonces ahora ya tenemos una forma funcional para evaluar el campo eléctrico usando el menos gradiente de un potencial, donde este vector ρ en coordenadas cilíndricas que yo he escrito acá es simplemente ρ, phi y z, ¿cierto? Ahora, como estamos en el plano XY o en un plano paralelo al plano XY, es decir, z es constante en ese plano, la parte del gradiente en coordenadas cilíndricas que corresponde a la variación en z es 0. Y solo tenemos las variaciones con respecto a ρ y con respecto a phi en el gradiente en coordenadas cilíndricas. Y por lo tanto, el campo eléctrico, en ese punto donde estamos hablando del potencial, debido a este potencial que tenemos acá, simplemente tiene componentes en ρ y tiene componentes en phi. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar las componentes, vamos a evaluar las componentes en la componente en ρ, o sea, ρ. Y como podemos ver, ρ es igual a menos la derivada del potencial phi con respecto a ρ. Entonces, más nos vale calcular d ρ de phi primero. Expandimos ese logaritmo como la resta o la diferencia de dos logaritmos y derivamos cada uno. La derivada del argumento dividido del argumento. Entonces recuerden que el argumento es simplemente ρ menos al cuadrado, en este caso, y en este caso, o sea, esto acá es ρ más al cuadrado, y esto de acá es ρ menos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y la derivada del argumento, del primer argumento es 2ρ más 2a coseno de phi, con respecto a ρ, y la derivada del segundo argumento es
2ρ menos 2a coseno de phi. Multiplicamos acá en cruz esto y nos va a quedar que esto es lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por la diferencia entre ρ más al cuadrado y ρ menos al cuadrado, como habíamos vaticinado ahorita, más a por ρ más cuadrado más ρ menos cuadrado coseno de phi. Entonces lo que hacemos es que en esta expresión simplemente reemplazamos estas ecuaciones de acá. Y entonces escribimos esto de esta forma, la reemplazamos. Acá nos queda que esto es factorizando a, de este paso de acá factorizamos la a. Y nos queda que esto es a por lambda sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica menos 4ρ cuadrado coseno de phi más 2a cuadrado coseno de phi más 2ρ cuadrado coseno de phi. Restamos este y este. Y nos queda que esa derivada es a por lambda que multiplica a cuadrado menos ρ cuadrado coseno de phi sobre pi epsilon sub 0 ρ menos cuadrado ρ más al cuadrado. Ahí tenemos esa derivada en términos de las coordenadas polares phi y ρ. Ahora, la componente del campo que nosotros estamos buscando es esta de acá. Entonces es la menos derivada de phi con respecto a ρ. Entonces ya tenemos la primer componente del campo a partir del potencial, ¿sí o no? Ahora, vamos a evaluar la componente de campo E phi igual a menos 1 sobre ρ derivada de phi con respecto a phi minúscula. O sea, phi mayúscula es el potencial, phi minúscula es el ángulo. Entonces aquí observen que esta derivada, o esta componente del gradiente en cilíndricas tiene el menos 1 sobre ρ, que recuerden que eso viene de los factores de escala. Eso también lo vimos en la 1 al principio. Calculamos todos los factores de escala. Entonces, primero vamos a proceder con la derivada parcial y después la dividimos por ρ y la multiplicamos por menos 1. Entonces, de nuevo procedemos, expandimos el logaritmo como la diferencia de esos dos logaritmos. Calculamos la derivada con respecto a phi, no a ρ sino a phi. Bueno, acá lo puse yo con respecto a ρ, me equivoqué. Entonces hay que corregirlo. Antes de subirle las diapositivas ahorita, bueno, el jueves le subo las diapositivas antes de subirle las diapositivas a la página, entonces les corrijo este pedazo. Ahora, la derivada del argumento, entonces es con respecto a phi, simplemente tiene que ver con esta de acá porque los otros son independientes de phi. Y la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto esto da menos a ρ seno de phi. Y aquí en esta parte da la derivada de menos 2a ρ coseno de phi, entonces sería positivo por el menos, sería 2a ρ coseno de phi, y con este menos queda menos 2a ρ coseno de phi. Factorizamos acá, bueno, cancelamos este 2 con este 4 y factorizamos a ρ seno de phi, ¿cierto? Y nos queda 1 sobre ρ menos al cuadrado más 1 sobre ρ más al cuadrado. Sabemos, bueno, multiplicamos en cruz, sabemos que ρ más cuadrado más ρ menos al cuadrado es 2a cuadrado ρ cuadrado. Reemplazamos y esto es lo que nos da la derivada, ¿cierto? Y así, por lo tanto, si dividimos por ρ y multiplicamos por menos 1, la componente en phi de ese campo eléctrico nos da esto. Entonces, este es el resultado importante. Y así, entonces ya tenemos el campo eléctrico completamente determinado. Ahora, nosotros lo que queríamos cuando estábamos viendo este dibujito, miremos otra vez el dibujito que teníamos ahorita aquí en la página. Entonces, nosotros podemos ver acá que realmente el concepto es que el campo eléctrico es un vector tangente a una línea de campo, ¿cierto? Es decir, a un diferencial de línea que determina esa línea de campo. Entonces, ahora, ¿cuándo? O más bien, realmente, si este es el diferencial de línea, vamos a hacer una cosa acá.
Entonces, este es el vector tangente a ese diferencial de línea, pero esas líneas o esas trayectorias tienen asociado, háganlo otro color, tienen asociado un diferencial de línea que define su dirección. Llamemos a ese diferencial de línea, llamémoslo diferencial sub S LF, o sea, línea de fuerza. En ese caso, el campo eléctrico y ese diferencial de línea son paralelos. Entonces, para yo determinar las expresiones, o es decir, primero de todo, si estos dos son paralelos, entonces, ¿qué relación hay entre ellos? Les pregunto. Dos vectores paralelos, ¿qué relación hay entre dos vectores paralelos, Julio? Profe, la relación está entre que el producto punto. Lo escucho, Julio, lo escucho atentamente. Sí, profesor, que el producto punto es diferente de cero. Sí, eso es, digamos, eso es una conclusión, pero ¿qué más puede decir usted? ¿Cómo se relacionan dos vectores paralelos, Julio? Que tienen ¿cómo es? La misma magnitud, dirección y sentido. No, la misma magnitud no. O sea, si son paralelos no necesariamente tienen la misma magnitud, pero el sentido sí. O sea, tienen el mismo sentido. Pero hay una relación más profunda Una relación. y es la siguiente. Eh, espero que esto no se les olvide, chicos. Si A y B Son paralelos. son paralelos, A es igual a un escalar alfa por B. Ah, Es decir, la única diferencia entre A y B es un escalar. Y eso también es importante para mecánica cuántica en este semestre. eso era lo Dos, que ¿cómo? eso era básicamente lo que decían la combinación lineal o no. No, no Eh, funciona más. no, acá no hay una combinación lineal porque hay un solo vector. Una combinación lineal sería, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, alfa 1 B1 más alfa 2 B2, ¿cierto? Ya, profe. Pero no necesariamente eso no significa que B1 y B2 sean paralelos con A. O sea, si B1 y B2 fueran paralelos, por ejemplo, B1 se podría expresar como una constante, digamos una constante gamma por B2. Y por lo tanto, entonces esto sería alfa gamma por B2 más alfa 2 por B2. Y esto sería alfa 1 gamma más alfa 2 por B2. Es decir, si B1 y B2 son paralelos, entonces por lo tanto A es paralelo con B2. ¿Por qué? Porque A es esta constante multiplicada por B2 y también va a ser paralelo con B1, porque B1 esencialmente es gamma por B2, o sea que B2 es B1 sobre gamma. Por lo tanto, es igual a alfa 1 gamma más alfa 2 sobre gamma por B1. Entonces, tanto A es B2 por un escalar como B1 por un escalar. Entonces, por lo tanto, esos tres vectores son paralelos. Digamos que ese es el concepto de paralelismo entre vectores. Eso es una cosa importante que hay que tener presente. Entonces, cuando nosotros, digamos que volvemos a esto, entonces nosotros podemos decir, bueno, si esta, por ejemplo, la que tenemos acá, es la línea de fuerza que representa la interacción eléctrica, entonces, el campo eléctrico sobre esa línea de fuerza es un vector tangente en cualquier punto de esa línea de fuerza. Por lo tanto, el diferencial de línea de L sub LF es paralelo con E. ¿Cómo nosotros podemos expresar eso? Podemos decir que DLF es simplemente
un escalar K por el campo eléctrico. Y nosotros sabemos que DLF en coordenadas cilíndricas, es decir, el diferencial de línea es d rho en a rho más rho de phi en a phi, ¿cierto? Y nosotros naturalmente sabemos que el campo eléctrico es rho en a rho más, E rho en a rho más Fi en a phi. Esto lo multiplicamos por la constante K y lo igualamos con el diferencial de línea. Ahora, dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. Por lo tanto, igualamos componente a componente. Igualamos esta componente acá con esta componente acá. Y digamos que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Acá lo que hacemos es que dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 2 y obtenemos esta ecuación de acá. Esto es lo que nosotros tenemos acá, chicos. Entonces, pongan mucho cuidado. Lo que nosotros tenemos acá, este rho sobre Fi igual a 1 sobre rho por la derivada de rho con respecto a phi. Si ustedes se ponen a detallar esto es realmente una ecuación diferencial en el plano rho, phi, ¿sí o no? Esto es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que va a ser separable, ¿cierto? Entonces vamos a ver que esta ecuación diferencial es completamente separable y la podemos solucionar sin ningún apogeo. Ahora, además de esto, esto también nos dice en coordenadas polares, si nosotros tenemos un plano donde este es el eje rho y este es el eje Fi. Lo que nos está diciendo eso es que esto es una tangente a una curva en ese plano, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros después, cuando veamos este mismo problema o un problema análogo para el caso del campo de inducción magnética, vamos a querer ver cómo son las pendientes, ojo a esto, cómo son las pendientes en el plano, por ejemplo, en el plano B rho y B phi, en términos de rho y phi. Ya sabemos que la pendiente en este plano es 1 sobre rho de rho de phi. Vamos a ver cómo es la pendiente en este plano. Y después vamos a ver esas dos pendientes, cómo se relacionan. Entonces vamos a hacer un análisis entre la pendiente en el plano E rho de phi para el caso eléctrico y en el plano B rho B phi para el caso magnético. Entonces, ya la próxima clase, entonces vamos así como vemos acá, vamos a dar solución a esta ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, y solucionando esa ecuación diferencial, realmente lo que vamos a hallar es que vamos a hallar una relación entre rho y phi en el plano rho y phi para el caso eléctrico. Y vamos a ver que eso es una circunferencia, o eso es una serie de circunferencias que quedan en términos de la constante K. Y después vamos a ver, digamos, esa serie de circunferencias que perfil eléctrico nos define en el plano polar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase y naturalmente comenzar con el caso magnético. Vamos a ver si alcanzamos a acabar el caso magnético en la próxima clase. Entonces, bueno, entonces hasta acá vamos a dejar la clase del día de hoy. Falta un minuto, pero pues yo creo que la podemos dejar así.